En el video de hoy te voy a hablar de las calas de colores y vamos a ver muchos detalles desde cómo cultivarlas, pero principalmente te voy a hablar de las características que tenemos que verle a estas plantas cuando las vamos a comprar. Podemos empezar todo este cultivo directamente con estas plantas y si no, podemos comprar directamente los bulbos. Estos ya son bulbos de plantas que tengo de hace años en casa, que recién ahora empezaron a dar todos los brotes y están listos para ponerlos en la tierra. Uno de los problemas que podemos llegar a tener es que si conseguimos bulbos que son muy pequeñitos, ese bulbo por ahí tal vez no llegó a la madurez fisiológica y si bien nos van a dar todas las nuevas hojas, es muy probable que no termine floreciendo. Ten en cuenta que eso puede ser uno de los primeros problemas que podemos tener, pero no quiere decir que la planta al año siguiente o al próximo año no nos vaya a dar flores, sino que hay que esperar que madure para que la planta pueda dar toda esta floración que vamos a poder disfrutar, por ejemplo, si las cultivamos en macetas. Si queremos empezar todo este cultivo a partir de los bulbos, siempre te voy a recomendar, búscate el que esté más grande, que cuando la aprietes lo sientas que está duro, porque muchas veces suelen venir deshidratados y eso, si bien la planta va a estar viva, pero va a retrasar todo este proceso de brotación de esta planta. Y por otro lado, es muy normal verle distintos puntos de brotación y eso también está bueno porque nos va a dar una planta, como son estas, bien llena de hojas que salen como en ramilletes. Eso también nos asegura tener buena cantidad de hojas porque todo este ciclo de vida de estas plantas empieza con un bulbo. Si al bulbo lo conseguimos bien grande y que está maduro fisiológicamente, y esto más o menos lo podemos calcular con el tamaño. Fíjate que, por ejemplo, en este caso tengo unos que fueron los hijitos que fue dando la planta. Estos va a tardar un par de años hasta convertirse en un bulbo más grande. Pero si esto lo vamos cultivando, vamos a llegar a tener plantas con flores. Una vez que este bulbo alcanzó esta madurez fisiológica, que sabemos que va a florecer, saca las raíces. Y un detalle muy importante para estas plantas es que las raíces las va a sacar al lado de todos los brotes. No las va a sacar por abajo. Eso para tenerlo en cuenta, porque por ahí tal vez no llegamos a ver raíces por abajo y nos preocupamos. Esta planta hace esto. Desde el borde de donde sale el brote, saca las raíces y se va para abajo de la tierra. Toda la papa que se forma por abajo es la reserva que va a tener para poder soportar una nueva planta. Entonces, va a salir todo el brotecito, las nuevas hojas, las raíces, y si la planta está bien, van a empezar a aparecer todas las flores. El ciclo de vida continúa. Estas flores, si se polinizan, que a esto lo vamos a ver en otro video, para cruzar estos colores y sacar nuevas plantitas, como pueden ser estas, que después, bueno, la ventaja de todo esto es que el día de mañana, si cruzamos dos colores distintos, hay que ver qué color nuevo nos puede llegar a salir. Pero tenemos la flor, esta flor se va a empezar a morir, nos van a quedar todas las hojas, y es muy importante en esta última etapa estas hojas que tengan buena iluminación, agua con nutrientes, porque son las hojas que van a cargar el bulbo cuando se termine muriendo y es con lo que nos vamos a quedar para la temporada siguiente y empezar un nuevo ciclo de cultivo. Entonces, el bulbo lo más grande posible y que lo veas que esté bien duro para iniciar todo este cultivo. Esta era una de las opciones, empezar directamente con el bulbo. Pero ¿qué pasa si queremos empezar con una planta? Y una de las grandes ventajas que tiene hacer la compra de la planta es que, número uno, nos estamos asegurando que el bulbo está fisiológicamente maduro porque tenemos todas las flores. Por otro lado, a más grande encontremos esta planta, nos va a estar dando una señal que tenemos por abajo un bulbo con raíces que están sanas y que es una planta totalmente activa. Te voy a dar un par de consejos para mirar cuando la vas a comprar y decir, me llevo esta en vez de esta otra, porque eso va a hacer la diferencia, no solamente para tener mayor número de flores y que nos duren más tiempo, sino que el día de mañana vamos a sacar los bulbos mucho más grandes. Vamos a empezar con todos estos puntos que hay que tener en cuenta para comprar una planta y vamos a ir desde abajo hacia llegar a las flores. Cuando las compramos es muy normal que tengamos un sustrato que veamos que las raíces salen por el sustrato. Y eso en sí pasa porque como son plantas que se están cultivando en viveros, en invernáculos, que tienen todas las condiciones climáticas bien controladas, principalmente la humedad, es algo muy similar a las orquídeas, entonces es normal que veamos por este sustrato todas estas raíces que van a empezar a salir.
En este caso no te preocupes y es una buena señal porque nos está indicando que abajo tenemos un buen sistema radicular y eso es muy favorable para nosotros para que la planta nos dure mucho más tiempo. En cuanto a las hojas, vamos a tratar de buscar la planta que esté como esta, bien compacta y que le veamos todas estas bases foliares como formando un pequeño tallo, que en realidad son todas las bases de las hojas, porque esto nos está asegurando también una planta mucho más resistente. A diferencia, por ejemplo, de una planta que si la llegamos a encontrar de esta forma, que está como más abierta, entre esta planta y esta otra, me voy a llevar esta. Es más reserva que tenemos en la base, esto hace que la planta dure mucho más tiempo y también ayuda a que todas estas flores también permanezcan más tiempo con el color bien fuerte. Y llegamos arriba de todo con las flores y acá hay que verle un par de detalles importantes para que tengamos estas flores con una coloración bien llamativa, porque es normal que en estas escalas de colores, y te lo voy a mostrar con esta, que ya estuve haciendo polinizaciones cruzadas acá, que lo vamos a ver en otro video, se pongan de color verde. Estas eran todas escalas amarillas, un amarillo bien fuerte, pero cuando la flor se pone vieja o se poliniza, enseguida toda esta hoja que le da el color característico a la cala se pasa a transformar a un color verde, pero en cuestiones de días. Porque de esta forma la planta, ya sea que se polinizó o que está vieja, no tiene más alimento para los polinizadores, como puede ser el polen, el néctar. Entonces es por eso que cambia de una coloración muy llamativa, que en este caso es mucho más atractiva para un polinizador, que una flor en donde toda la parte de afuera se nos puso de color verde y termina pareciendo más que nada a una hoja. Si bien cabe aclarar que en estas escalas la parte más llamativa que nos gusta y este color que tenemos es una hoja modificada, nosotros siempre vamos a buscar este color fuerte y te recomendaría que cuando vayas a hacer la compra nunca elijas una cala que, por ejemplo, si fuera esta que está acá, empecemos a ver que por afuera está toda verde y por adentro mantiene el color, pero cuando la veamos verde, esa te dirá que la dejes porque esa cala va a perder los colores muy rápido. Y termina como te mostraba, como esta que está acá, prácticamente no la llegas a diferenciar. Mirá cómo quedó. Esto sucede en estos casos como tengo acá, como estoy haciendo cruzas, enseguida una vez que se polinizó toda la parte, los estigmas y se produjo la fecundación, se empiezan a formar las semillitas y la cala pierde totalmente el color. Otro punto importante que vamos a buscar en las flores para asegurarnos que es una flor que está joven, que va a permanecer durante mucho más tiempo, es que las miremos por adentro y que veamos que toda la estructura interna esté bien amarilla y que no esté seca. Eso es otra señal que vamos a tener en las flores para darnos cuenta que es una flor que recién se formó y que todavía está muy jovencita, y esto, la gran ventaja que tiene es que nos va a durar mucho tiempo más en nuestra casa. Te voy a hablar un poquito de los cuidados y el trasplante lo vamos a hacer más adelante porque la idea mía es hacerlo con esta para seguir todo este proceso juntos y que veas cómo va evolucionando. Una vez que la planta llegó a casa, es importante mantener un nivel de humedad adecuado, más que nada porque tenemos muchas raíces que salieron del sustrato y si estas raíces no tienen humedad, se van a terminar secando súper rápido. Lo ideal sería que no estén en un ambiente donde tengas una estufa prendida o un aire acondicionado, o sea, factores que sequen el ambiente. Para solucionar este problema, al igual que hacíamos con las orquídeas, el rocío con el agua es muy bueno, más que nada para mantener la humedad a nivel de toda esta base de las hojas y principalmente todas las raíces. Cuando ni bien llega a casa, si está seco el sustrato, vamos a rociarlo para que de esta forma estas raíces no se terminen deshidratando y no las terminemos perdiendo, porque recordá siempre que una raíz que está bien y crece sana es una raíz que va a estar alimentando a toda la planta y a su vez le va a estar dando agua. Por otro lado, el riego lo estoy haciendo acá en casa solamente cuando toco el sustrato y veo que está seco. Y es importante en esto, que lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el cultivo a partir de bulbo, que una vez que haga el riego veamos que el agua cae bien rápido para asegurarnos no retener a nivel de los bulbos mucha humedad, porque estos bulbos, así como lo ves, es pura reserva principalmente de almidones, azúcares, que si a esto le aumentamos la humedad, las bacterias y los hongos se hacen un manjar y
en el caso cuando guardamos estos bulbos, si no le mantenemos un nivel óptimo de humedad, se terminan pudriendo enseguida. Entonces el riego, cuando toquemos y esté seco, ahí lo vamos a volver a regar. A medida que vaya pasando el tiempo, estas pequeñas raíces, también para ayudar a evitar que tengamos que estar todo el día con el rociador encima de estas raíces, lo que podemos hacer, y es lo que hago en casa, le pongo una capa aproximadamente de unos 2-3 centímetros de un compost. En este caso tengo lombricompuesto y directamente se lo voy poniendo todo por arriba, todo alrededor. La ventaja que tiene esto es que no solamente vamos a tapar esas raíces, sino que también va a funcionar como fertilización y nos va a ayudar a llegar con la planta hasta la época en donde las flores empiecen a caer, las hojas empiecen a mandar toda esta reserva hacia abajo de la tierra y se genere el nuevo bulbo. Y en cuanto a la iluminación, es un punto muy importante. Tratemos de darle la mayor cantidad de luz posible. No te recomiendo el sol directo, porque como son hojas muy finas, las puede terminar quemando. Puede llegar a ser que nos encontremos con hojas que están manchadas con el mismo color que la flor. No te preocupes, esa planta es una planta sana y no hay ningún problema con que la lleves a casa. Pero como te comentaba, en cuanto a la iluminación, vamos a buscar mucha luz, más que nada que sea una luz fría. Y a esto me refiero con no dejar una de estas plantas atrás de una ventana y que le dé el sol directo, porque eso la va a terminar quemando. Más bien una luz indirecta que venga por reflejo, y esto hace que la planta se desarrolle mucho más porque no les gusta ese exceso de calor. Cuando estamos llegando aproximadamente mediados de otoño, principios de invierno, es muy normal que la planta empiece a ponerse toda amarilla, principalmente las hojas, se le empiezan a caer. Y es en ese momento en donde vamos a empezar a suspender el riego, porque ya es la etapa en donde se formó el bulbo. Como regla general, a mayor cantidad que tengamos de hojas y de flores, el riego va a ser más seguido. Y a esto lo vamos a notar porque vamos a tocar el sustrato y se seca más rápido. Pero cuando llegamos a esta etapa de otoño, invierno, en donde no solamente baja el fotoperíodo, la temperatura, y al tener menor cantidad de hojas, esto va a hacer que se reserve más humedad a nivel del sustrato y es por eso que tenemos que reducirlo. Esto pasa principalmente porque la hoja es un órgano que está constantemente sacando agua del sustrato, la evapora, y es por eso que en épocas de mucha cantidad de hojas y de flores la planta usa más agua. Cuando llega la etapa de invierno, en donde ya no tenemos más las hojas, tenemos dos opciones principalmente y las vamos a ver más adelante, pero te comento que podemos llegar a dejar estos bulbos directamente en la maceta, prácticamente sin regarlos más hasta que lleguemos a la primavera. Y si no, se pueden sacar estos bulbos, le hago un tratamiento con agua y canela, una infusión de agua con canela, y los podemos guardar, por ejemplo, en cascarillas, en acerrín, viruta, hasta que empecemos a notar que tenemos todos los brotecitos, y esta va a ser la señal que nos va a indicar que ya los podemos empezar a poner directamente en el sustrato para iniciar todo un nuevo ciclo. Este tema lo vamos a ver más adelante, porque ahora quiero que la próxima vez que veas una cala antes de comprarlas, mires estos puntos para que de esta forma te lleves la mejor planta a tu casa. Más que nada, para que las flores duren mucho más tiempo, y eso acordate siempre, no vamos a querer la flor verde por abajo, y sí vamos a querer que por adentro esté bien amarillo toda esta estructura que tenemos por adentro. Eso te va a asegurar una cala con flores que van a perdurar mucho más en el tiempo. Espero que te haya gustado, y este cultivo de calas nos puede estar acompañando por mucho tiempo si hacemos bien el ciclo de guardar este bulbo hasta empezar para la próxima temporada. Te mando un saludo grande. ¡Chau!